Buenos días. Habíamos leído cómo José, en su fidelidad a Dios, había tenido que pagar el precio de tener que irse a la cárcel después de haber sido vendido por sus hermanos también. Y dice el capítulo 40 de Génesis que pasado un tiempo el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor el rey. El faraón se enojó con esos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Una noche, mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño. Cada uno tenía su propio significado. Cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy?, les preguntó. Anoche los dos tuvimos un sueño, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significan. La interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuéntenme lo que soñaron. Entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle su sueño a José. En mi sueño, dijo él, vi una vid delante de mí. La vid tenía 3 ramas, las cuales comenzaron a brotar y a florecer y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano y entonces tomé un racimo de uvas, exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano del faraón. El sueño significa lo siguiente, dijo José. Las 3 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de coperos. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar. Pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo a José, yo también tuve un sueño. En mi sueño había 3 canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón, pero llegaron las aves y se los comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza. El sueño significa lo siguiente, le dijo José. Las 3 canastas también representan 3 días. En 3 días el faraón te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste. Las aves llegarán y picotearán tu carne. 3 días después era el cumpleaños del faraón, quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal. Así que llamó al jefe de sus coperos y al jefe de sus panaderos para que se unieran a los demás funcionarios. Entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior para que volviera a entregar al faraón su copa, pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos con un poste tal como José había predicho cuando le interpretó el sueño. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Pensemos nosotros en el lugar o situación en la que peor nos hemos encontrado. José estaba en la cárcel, y no por faltar a la ley, sino por haber sido fiel a Dios. Una reacción común por nuestra parte es quejarnos por la injusticia o por el sufrimiento que tengamos que pasar, y quejarnos a Dios de que nos parece injusto contarle cómo nos sentimos y lo que esperamos, es bueno hacerlo, pero no quedarnos en una actitud de continua queja por todo aquello que no es como nos gustaría. Es curioso cómo en la cárcel Dios ha ayudado a muchas personas a lo largo de la historia, tanto bíblica como posterior, para que otros encuentren a Dios. En la cárcel se han escrito varios libros de la Biblia. A veces Dios libra milagrosamente de la cárcel, como a Pedro, y otras veces permite que se mueran en ella, como a Juan. Dios tiene un plan y la autoridad final sobre nuestras vidas. También en nuestras prisiones, nuestros momentos de sufrimiento e incomprensión, ante las cosas que nos limitan a hacer lo que nos gustaría, Dios puede acercarse tanto a nosotros que sepamos lo que debemos hacer y aprendamos a confiar en su soberanía y control de la situación. De este momento en la vida de José también aprendemos que José conocía bien a Dios, no solo para confiar en Él, sino para saber cómo habla Dios y cómo interpretar lo que Dios dice y hace. Esto me habla de mucha madurez en José. Había aprendido a reconocer la voz de Dios y a confiar en Él a pesar de las dificultades.
Nosotros contamos con su palabra, la Biblia, y con su Espíritu, quien nos la interpreta, para poder conocer y confiar en Dios y aprovechar aún las limitaciones para ayudar a otros y ser útiles al plan de Dios. Gracias, Señor, porque el ejemplo de la vida de José como la de Jesús nos enseñan a confiar en ti y serte fieles. Cambia nuestra actitud de queja por una de bendición. Amén.